17 de julio, a partir de las 16:30, habrá una gran movilización desde el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo, convocada, impulsada por los trabajadores del Garrahan, pero también acompañada de esta convocatoria por casi todos los sectores de la salud, que están en lucha en este momento en contra del ajuste impulsado por el gobierno nacional. De esto vamos a hablar ahora, de esta movilización que se espera sea muy masiva este jueves, mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y estamos ya en comunicación con Rodolfo Arrechea, secretario de Salud y Seguridad Laboral de ATE Capital, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Hospital Rivadavia. Buenos días, Rodolfo, ¿cómo está este lado? Delfina, Franco y Malena, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por tu tiempo, Rodolfo. No, Preguntarte en primer lugar, ¿cómo se viene preparando esta movilización de muchos sectores, ¿no? De la confluencia de muchos sindicatos, de organizaciones, de hospitales nacionales y demás, para dar, un golpe contundente sobre la situación que está atravesando la salud. no, la verdad que estamos con muchas expectativas y convencidos de que va a ser algo muy importante y por primera vez desde la asunción de este gobierno que ataca todo lo público y que en forma tan perversa está debilitando un sistema de salud que se construyó durante muchos años con el esfuerzo de todos los argentinos. Uh-huh. Y que cada vez que hubo una catástrofe que atravesó a nuestra población, el hospital público tuvo una resignificación, las políticas públicas que siempre la dicta el Estado y el gobierno, creemos que ha estado a la altura de las consecuencias por no volver a repetir que hemos vencido ese virus planetario y trabajado durante un año sin vacunas, dando y abrazando a nuestro pueblo durante las 24 horas de lunes a lunes. Uh-huh. Esto es lo que este gobierno quiere debilitar y como no le interesa poner la energía en defender la vida, cosa que es lo que hacemos los trabajadores de la salud todos los días, con nuestras falencias, nuestras debilidades, pero con una firme vocación y compromiso, aún con sueldos tan bajos, ahora quiere debilitar un hospital emblemático del pueblo argentino, de primer nivel en Argentina y en América Latina, donde el 40% de los chicos con cáncer son atendidos en el Garrahan. Uh-huh. Y pasó con el Bonaparte, que intentaron cerrarlo, pero lo redujeron a su mínima expresión. Ahora quiere fusionar hospitales como el Posadas, el Baldomero Sommer, la Montes de Oca. El Hospital Posadas, que atiende 1.100.000 consultas externas por año. Entonces toda esta cuestión, y el Malbrán también, entonces nos preocupa y salimos a defender lo que construimos con tanto esfuerzo, no para los que trabajamos, que es importante la fuente de trabajo, sino para la salud de la población. De eso se trata mañana. Termino y te dejo. De eso se trata mañana. También está el compromiso, después de la reunión que hicimos el jueves en el anfiteatro Eva Perón en ATE Nacional, de partidos políticos que van a acompañar activamente a esta jornada que esperemos que sea muy importante. Rodolfo, caracterizabas ahí la situación de el ajuste, ¿no? De cómo impacta el ajuste en la salud, principalmente en los hospitales nacionales y el caso del Garrahan viene siendo emblema de este ataque de parte del gobierno. También, desde tu rol, que imagino conocerás en detalle, ¿no? Lo que está pasando no solo en estos hospitales, sino en muchos otros. Sos parte también del Hospital Rivadavia. ¿Cuál es, digamos, esa cotidianidad, ese día a día, no solo de los trabajadores de estos hospitales, sino también, como vos decías, de la gente que se acerca? ¿Cómo se está viendo en el día a día ese ajuste en la salud, que quizás así parece una consigna muy amplia, pero que claramente tiene su traducción en el día a día de todas las personas? Y sí, porque cuando no hay una política
los trabajadores de hospitales tienen que trabajar en forma coordinada, primero dentro del el propio sector, y después un trabajo en red. El trabajo en red en la Ciudad de Buenos Aires de todos los sistemas de salud es fuerte, pero también es cierto que año a año van bajando el presupuesto de salud, hubo reducción de camas, por no hablar de que el impacto que tiene la política nacional también en la economía, en la situación de la pérdida de empleos, y tenemos las guardias abarrotadas, que no se da abasto, porque es el primer lugar donde la población que se acerca a un hospital viene a buscar una respuesta. Después las consultas externas volvieron a subir, porque después del COVID habían bajado, volvieron a subir, estamos superando los 8.200.000 consultas externas por año en la Ciudad de Buenos Aires, pero con la misma cantidad de personal. Sí se ha incrementado por ahí todo el tema de enfermería, pero en algunos casos hace más de 10 años que no hay nombramiento de personal administrativo, hubo reducción de camas, y no vemos que desde el gobierno de la ciudad se apoye y se diga qué piensan con respecto a la cuestión de los médicos residentes, que el gobierno nacional los quiere directamente precarizar, transformándolos en becas, y no vemos que la Ciudad de Buenos Aires fije una postura firme, siendo el sector de mayor fortaleza de hospitales públicos de la Argentina. Entonces, mira por otro lado. Rodolfo, buen día. Franco lo saluda de este lado. Con respecto a un poco a la historia también, porque sabemos muy bien que estas recetas no son novedosas, pero quizás sí algunas circunstancias que suceden en la vida del cotidiano del hospital. Mucho hemos hablado también con otros referentes de la atención hospitalaria y nos planteaban también una situación de no tener nadie con quien discutir, ¿no? Hay como una definición política, pero ninguna mesa de diálogo ni nadie que ponga la cara en relación a esta definición política que se avanza. Con respecto a estas iniciativas como la de mañana, como otras, ¿creen en la necesidad de poner un mojón, un parate en esta situación para que de alguna manera se reflexione? ¿O cuáles son algunos de los otros elementos necesarios para, por lo menos para generar una concientización incluso de lo que se está avanzando con respecto a la salud en términos generales y sobre todo a nivel nacional? No, es que yo creo que, por lo menos desde mi mirada y compartida por otras organizaciones, yo siempre cuando digo mi mirada me refiero al gremio que represento, es que de eso se trata, que no puede pasar que dictan una conciliación obligatoria ante un conflicto y el Estado nunca se hizo presente. Solamente estaban las autoridades del Ministerio de Trabajo que hacen de nexo entre una postura y la otra. Entonces claramente no hay un interés. La diferencia que a veces se compara con la década del 90, en la década del 90, que hubo un ataque tan fuerte hacia todas las áreas estratégicas del Estado, en el tema de salud se dicta un decreto de autogestión como para que los hospitales se financien autónomamente, pero por sí mismos. Pero en realidad, en vez de intentar el cierre de efectores, de hospitales, para decirlo claramente, lo que se hizo fue transferir de nación a provincia y en muchos casos de las provincias a los municipios, provocando un debilitamiento porque no fueron con los presupuestos que ya tenían otorgados. Y asignados a cajas menores, en este caso, a carteras que tienen menos posibilidad de recaudar. Claro. Ahora acá ya son más perversos, más sanguinarios. Ellos son los que, mientras nosotros decimos los adoradores de la vida, defensores de la vida, quemaban barbijo, atacaban las políticas de prevención, como son todo el sistema de medicamentos para la tercera edad y las vacunas,
Y hoy ya directamente, abiertamente plantean lo que plantearon para el Bonaparte, lo que están secando de a poco al Hospital Garrahan para reducirlo a su mínima expresión, y el fusionamiento de la conducción de los hospitales nacionales que están en la provincia, que no quiere decir que no pueden fusionar físicamente, pero sí las decisiones políticas desde una secretaría que coordine todos estos hospitales, lo que hace es que todo se burocratice más y se debilite el sistema sanitario. Es realmente muy preocupante. Ante cualquier cosa que hemos hecho en otras épocas, y si se lograban situaciones de marcha masiva, inmediatamente había una respuesta del Estado, y aunque no nos poníamos de acuerdo, había un ámbito de discusión. Claro. Sinceramente, con este gobierno no sé lo que pasa, porque si se alegra por despedir gente, y sobre todo del Estado, un habitante de la Casa Rosada, que sí, nadie discute que es democrático que lo hayan votado, pero claramente su política, nadie lo votó para que haga que pisotee la Constitución Nacional, que avance sobre las cosas que ya están contempladas en la Constitución, como es la defensa, como es la salud pública, como es la educación pública, y que este gobierno no le importa nada. Rodolfo, yo quería consultarte porque hubo dos avances. ¿Hola? No sé si llamarlo avance. Ahí va. Hola, Rodolfo, ¿me escuchás? Lejos. Sí, ahora sí. Bueno, quería consultarte por la primera vez que se va a realizar un trasplante de intestino ahí en el Garrahan, y también acá en el Hospital de Niños hubo un hito muy importante que es un trasplante de córnea, si mal no recuerdo. ¿Y cómo impacta esto de financiamiento en todos estos avances que se van logrando desde los hospitales públicos? Es que todavía no se traduce en que estas cuestiones se puedan dejar de lado, porque el equipo de salud trabaja coordinadamente y se sigue atendiendo todas estas situaciones que solamente puede dar respuesta un hospital público. Yo creo que si uno le pregunta a cualquier madre de familia, padre, que tenga un hijo, que tenga una situación delicada de salud, todos quisiéramos que sean atendidos en el Garrahan o en el Elizalde Escasacuna, ni hablar en el Hospital José María Gutiérrez de Pediatría, porque por el nivel de tanta excelencia que tiene todo el equipo de salud, sus médicos, sus cirujanos, sus pediatras, los enfermeros, los técnicos. Es maravilloso ver cómo todos estos distintos sectores, ante cada patología, actúan coordinadamente en defensa de la salud del que se acerque con una dolencia. Uh-huh. Quisiéramos trabajar mucho mejor, que la población cuando viene a un hospital y le dicen que hay 4, 5, 6 meses para algunas consultas externas, patologías como una operación de vesícula, no se sienta agredida, pero eso nos excede a los trabajadores de la salud. Uh-huh. Tienen que ver con los que no se atienden en los hospitales, como son los funcionarios públicos. No debería ser algo panfletario, debería ser realmente una obligación, que si uno con legítimo derecho es funcionario público, que ese funcionario con su grupo familiar, esposa, hijos, se atiendan en los hospitales públicos para que estemos en un plano de igualdad, ya que somos todos pertenecientes al Estado, ¿no? Uh-huh, totalmente. Rodolfo, por último, con respecto a lo que queda, porque recién decías, cuando Male te hacía la pregunta en relación a las cosas que se están realizando hoy, que son bandera incluso a nivel internacional, incluso, bueno, nuestro país en clave de salud, no solamente en Sudamérica como
como faro. Pero en relación un poco al posteriori, ¿no? Porque está claro que hoy son momentos de resistencia, de defender los lugares de trabajo, defender los puestos de trabajo, de defender las condiciones en las que se trabaja. Para el después, ¿están pensando algo en relación a cuáles son las recuperaciones inmediatas que habría que hacer? ¿O hoy la cabeza lo que permite es pensar en este escenario del cotidiano y de la resistencia actual? Y lo que pasa es que cuando vos estás estamos adoptando una conducta ante tanta agresión, una conducta defensiva, pensar en cómo después no volvemos a recuperar la excelencia de todas las prestaciones que dan los hospitales. Por ahora lo que queremos es frenar este embate y a partir de ahí tratar de recuperar todas las áreas que van siendo afectadas, porque atacar a los residentes es debilitar el sistema de atención en un hospital. Atacar a los enfermeros y no reconocerles derechos es exactamente lo mismo. Entonces, se los ataca por cuestiones que lo que dan ganas de que muchos abandonen el hospital público y vayan a otros lugares. Si vos le sacás asignaciones familiares, no le pagás ninguna antigüedad, los querés mandar a un sistema de guardia nuevamente de 24 horas cuando estaban las de 12 horas, los querés obligar a que trabajen sábado, domingo y feriado, indistintamente, lo que haces es un ataque, por no hablar de la cuestión del salario que perciben mes a mes estos sectores. Rodolfo, entonces mañana a las 16 horas la movilización por la salud. Mañana a las 16 horas por la movilización en defensa del Garrahan y en defensa del... Nos estamos convocando en el Congreso y de ahí marchamos a Plaza de Mayo y esperemos que también seremos acompañados por los estudiantes y por la población que se quiere acercar y salir a defender a nuestros hospitales. Perfecto. Bueno, Rodolfo, te agradecemos por el tiempo, por esta conversación. Los micrófonos de Radio Trinchera abiertos para cualquier comunicación y bueno, ahí estaremos atentos a la movilización de mañana, así que te mandamos un saludo grande. Bueno, un saludo también para ustedes. Muchas gracias por llamarme y nos estamos viendo en cualquier momento, seguramente. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Rodolfo Arrechea, secretario de Salud y Seguridad Laboral de ATE Capital, coordinador de la Mesa Nacional de ATE Salud y secretario de la Junta Interna de ATE del Hospital Rivadavia, que repasaba ahí un poco, encabezan obviamente este reclamo los residentes y trabajadores del Hospital Garrahan, uno de los caballitos que utilizó el gobierno para pegarle a lo largo de estos meses. Ya veníamos, ¿no?, de el fuerte ataque contra el Hospital Laura Bonaparte de Salud Mental y así, va agarrando un nuevo hospital y el otro hasta desguazarlo y primero que nada intentar deslegitimarlo, cosa que les está costando bastante porque ha habido, ¿no?, una defensa casi total de la población argentina a este tipo de hospitales, principalmente porque no es lo mismo, o creo yo no caló tanto como la crítica a la salud pública como concepto generalizado, ¿no? Que mucha gente decía, defienden una salud donde voy a la salita y no me atienden, donde faltan medicamentos y tal. Acá agarraron la confrontación fue contra justamente los hospitales de mayor excelencia del país, donde los emblemas y donde se va a atender gente de todo el país. Ahí lo escuchábamos recién a Rodolfo decir que arriba de 1.100.000 consultas extras, digamos, de consultorios externos recibe, por ejemplo, el Hospital Posadas, que es probablemente el nuevo, ¿no?, al cual van a ir a apuntar, así como van apuntando de a uno en uno, y ahora con esta política de las últimas semanas de unificar la coordinación de todos estos hospitales nacionales como si todos funcionaran, digamos, de la misma forma, con la misma dinámica. Y con el mismo presupuesto. Y con el mismo presupuesto, sí, ¿no? Sobre todo también un golpe que me parece que va que es parte del desconocimiento, porque cuando se intenta atacar particularmente en este caso a un hospital,
hay mucho del desconocimiento general de la Administración Nacional en relación a qué es lo que genera, cuál es esta la fibra sensible en la identificación sociedad, subjetiva que tiene claramente cada hospital para cada persona que se atiende, ¿no? Vemos desde los niños muy chiquitos hasta los que hoy son grandes, adultos, adolescentes incluso algunos, hablando de el cambio de su vida alrededor de haber transitado, particularmente digo las grandes expresiones de estas características se ven en el Hospital Garrahan, Sí. pero hemos escuchado también en el resto de los hospitales que Acá también están siendo atacados. En el hospital de niños también pasa muchísimo eso de, bueno, esta operación de ojo, no sé Sí, de bien córnea, detallarla, de córnea, a un nene de 14 años, y es la primera vez que se hace algo así. Y también la cantidad de especialistas que hacen falta, ¿no? Para esa operación. No es que uno solo lo hace, sino que es un equipo de trabajo especializado que se formó durante muchos años y está haciendo algo que podría ser un cambio para la salud pública y para la sociedad. Y el recuerdo que se deja, ¿no? En aquellas personas que fueron atendidas. Yo veía, bueno, en la semana anterior, no, esta semana fue. Esta que semana, la de la voz. La de la voz argentina, sí, una chica de la voz argentina, esa que estamos viendo ahí en pantalla, contó que ella había atravesado a los 15 años un cáncer de la garganta. Y bueno, después no quedó en La Voz Argentina, pero aprovechó su momento de presentación y incluso recordó y le agradeció a los médicos del Garrahan ahí mismo en este canal, en uno de los programas más vistos del momento. Y después salió ella a hablar públicamente para salir a bancar también a los médicos del Garrahan, ¿no? Son esas cositas que quedan, que tocan esas fibras sensibles y que no hay discurso del gobierno que alcance. Y que ahí es muy, por lo menos se ve esta óptica del gobierno del desconocimiento propio de lo que se va a atacar, ¿no? De la fortaleza Le pasó con las lo que se universidades va también, ¿no? Sí, y quizá lo que tiene la fibra más sensible del hospital es que concretamente recupera tu situación de vida, ¿no? Claro, salva la vida. La universidad Sí. vos atravesás como un proceso, si se quiere, más de conocimiento que obviamente Sí. uno valoriza muchísimo lo que se quiera, pero acá hay una fibra sensible e íntima que es muy concreta y que estamos hablando del Hospital Garrahan con referencia nacional, pero recién Male traía el Hospital de Niños y me parece que así podemos ir trayendo distintos hospitales que tienen referencia zonal, ¿sí? Sí. Que es esto de hospitales de cabecera, ¿no? De cabecera, digo, el Garrahan es cabecera a nivel nacional. La otra vez hablábamos de las estadísticas, la cantidad de niños que vienen de distintas provincias a tratarse en el Hospital Garrahan, de a miles de las provincias de a miles. Y en el caso del Hospital de Niños de aquí de La Plata, también un hospital de cabecera de la región. Sí, con lo de cual la provincia esto también incluso. funciona, ¿no? No solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en otras provincias en las cuales hay hospitales que tienen una especialización, son de cabecera para la región y tienen una importancia mucho más allá que exclusivamente sus trabajadores. Y me parece que este es el principal escollo que se enfrenta el gobierno, que no se enfrenta exclusivamente contra trabajadores ni tampoco exclusivamente contra residentes, sino contra un sistema de salud, que es al fin y al cabo el objetivo de este gobierno criminal. Así es, 31 minutos que pasan de las 10 de la mañana, vamos a escuchar un poco de música. El primer tema que escuchamos a lo largo de toda la mañana. Hoy vamos a elegir precisa y escasamente así a goteo las canciones que van a escuchar ustedes en esta mañana y arrancamos con esto. La va a elegir Mati.